quiero leer algo y en realidad el título de este mensaje de hoy yo le puse Seamos Iglesia, porque en realidad es eso. Dios nos ha llamado para que seamos iglesia, para que juntos podamos llevar adelante sus planes, sus propósitos para el hombre. Y Efesios 2 dice, es una palabra que a mí me gusta mucho, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya, qué palabra más hermosa. Yo no sé a usted, pero a mí me llena de gratitud leer esta palabra, porque todos en algún momento hemos necesitado de Dios. Todos en algún momento vivimos caminos cerrados. Todos en algún momento cometimos muchos errores. Y en su gran amor el Señor nos alcanzó. Y eso no tiene cómo pagarse en realidad. ¿Qué mejor noticia que esta? Yo creo no hay. Y sobre todo hoy en estos tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, de pandemia, donde yo vengo de un viaje ahora hace poco y veo mucho temor en muchos lugares a causa de este mal que ataca a la humanidad en este momento. Los aeropuertos congestionados a causa de los chequeos, de los test que hay que hacerse, grandes filas, no sé, mucho protocolo, y todo esto crea ambientes de alarma, crea ambientes de angustia en la gente, preocupación, temor. Hoy no se puede toser incluso públicamente, no se puede estornudar o cualquier cosa que antes era natural. Ya hasta uno que a veces tose le da un poco como de vergüenza hacerlo públicamente, porque inmediatamente es juzgado. Son tiempos duros, son tiempos difíciles, pero sabe que aunque siempre han habido tiempos así, siempre han habido pandemias, siempre han habido guerras, ya ha habido huracanes, tsunami, terremotos. La historia realmente de la humanidad ha vivido sucesos que ha traído incluso aún más muertes que las que hoy tenemos a causa de este coronavirus. Hemos visto pandemias que han traído millones y millones de muertos, guerras que traen millones de muertos. Y en realidad la historia de la humanidad ha sido así, con altos y bajos, con tiempos duros, con tiempos mejores, economías prósperas, economías difíciles, deudas, no sé, hambres, todo tipo de acontecimientos que traen a nuestras vidas desconsuelo, preocupación, temor. Pero sabe, dentro de todo esto que nos apremia, que nos asusta o que nos angustia, hay buenas noticias. Y la palabra del Señor es
esta buena noticia del Evangelio del Señor siempre ha estado a lo largo de la historia también. Sí, hay tiempos difíciles, pero dentro de esos tiempos difíciles como los que hoy estamos viviendo, hay buenas noticias también. No todo es mala noticia. Bueno, estuve en Chile hace poco y estuve, las noticias es todo malo, hermano, pura violencia, droga, no sé, robos, matanzas y yo pensaba dentro de mí y decía, bueno, dentro de todo este mal que el hombre está viviendo hoy, hay buenas noticias. La noticia del Señor, la noticia del Evangelio, es una excelente noticia. Usted sabe que desde la primera iglesia, el mensaje, a través del mensaje de Cristo, desde la primera iglesia se abrió una brecha para que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús sea salvo. Y eso es importante mencionarlo porque hoy el Evangelio puede llegar hasta lugares, el mensaje de Jesús, esta buena noticia puede llegar a todo rincón del planeta. Y a través de estos medios, de esto que estamos haciendo hoy, podemos llegar a lugares que ni siquiera imaginamos. Puede tocar corazones en lugares donde tal vez nunca podremos llegar, físicamente hablando. Gracias a Dios por estos tiempos. Gracias a Dios por estos medios que hoy, si bien es cierto, son utilizados de diversas maneras, pero también podemos hacerlo para predicar y pregonar esta buena noticia de salvación a través de Cristo Jesús. Y como los tiempos difíciles afectan todo, tocan todas las áreas de la vida, hermanos, también toca la iglesia, también afecta a la iglesia. También trae dificultad para que la fe de muchos pueda ser sólida, mantenerse firme. Y es difícil para muchos mantener la fe o mantenerse firmes en el Señor, creyendo aún cuando tal vez no pueden salir, no pueden asistir a las iglesias. Hay mucha gente que su fe a veces depende de las reuniones, depende de los servicios, depende del contacto, depende de la alabanza congregacional y se hace difícil estos tiempos. Pero tranquilo, hermano, ya la buena noticia es que ya pronto vamos a poder volver a reunirnos. Pero quiero ir a este meollo de que estos tiempos difíciles afectan aún a la iglesia. Y sabe, como iglesia hoy, y lo hemos mencionado en servicios anteriores, que estamos siendo un poco cercados. Si bien es cierto, no es una persecución como la que tuvieron nuestros hermanos de la primera iglesia, pero sí un cierto tipo de persecución el que hoy la iglesia está viviendo. Estamos como siendo arrinconados por las demandas que el sistema nos está pidiendo, que las organizaciones, no sé, mundiales, nos están obligando prácticamente a aceptar muchas cosas. Se nos juzga de intolerantes en muchas áreas, sobre todo las morales que afectan nuestras sociedades de hoy. Se nos juzga de anticuados incluso porque mantenemos ciertos principios morales como la familia, el matrimonio, el aborto, los mantenemos y para ellos son juzgados de antiguos, que no modernos, que no estamos como desubicados en las sociedades que vivimos hoy. Entonces es una especie de persecución. Y cuando yo voy a la primera iglesia, usted sabe que los primeros 3 siglos de la iglesia de Cristo fueron perseguidos más que cualquier otro grupo religioso en aquel entonces. Fueron vistos como demasiado estrechos de mente, que es lo que nos sucede hoy. Incluso como una amenaza para la sociedad. Tal vez en aquel entonces, debido a que se negaron a adorar a otros dioses, o tal vez no sé, o adorar al emperador de aquel entonces. Hoy tal vez no es el mismo caso, pero sí también es debido a que no nos conformamos a este siglo.
La iglesia hoy no se puede conformar a este siglo. Además, no aceptamos ni negociamos frente a las demandas y permisiones que van en contra de nuestra moralidad o de nuestros principios espirituales y morales. Entonces, como iglesia vivimos cierto tipo de persecución semejante a la que nuestros hermanos en aquel entonces vivían. Y mi pregunta es, y me surgió esta pregunta uno de estos días, y yo decía, ¿qué hacemos para que la gente de hoy quiera seguir a Cristo? No sé si usted se lo habrá preguntado, pero ¿qué hacemos frente a estas diferencias, frente a estas demandas, frente a estas situaciones que vivimos hoy? ¿Qué hacemos? ¿O cómo debemos presentarnos al mundo para que ellos quieran volverse a Dios? Y observando la primera iglesia puedo ver algunas características importantísimas que hoy nos pueden tal vez ayudar o reflejar que en estos tiempos, que en tiempos difíciles, aún Dios puede usarte, Dios puede usarnos para llegar a otros, aún Dios puede usarnos para que familias lleguen a los pies de Cristo. Usted sabe que fue el tiempo donde más gente se ganó para el cristianismo. Más gente conoció a Cristo en aquel entonces a raíz de la persecución. Entonces son tiempos especiales los que vivimos hoy. Si lo sabemos ver del buen punto de vista, usted sabe que todas las cosas nos ayudan a bien. Y si hoy podemos ver esta pandemia o este proceso el cual la humanidad está entrando, si lo podemos ver del buen lado, es una buena manera para poder llegar. Porque en medio de la angustia Dios puede traer una palabra. En medio de este temor que la gente tiene, Dios es el único que puede traer paz a los corazones a través de Cristo Jesús. Y la primera razón que me surge de la primera iglesia es que mostraban su nueva identidad en Cristo Jesús. Y sabe, esto es importante. Es importante. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la vida vieja, dice, pasaron y aquí todas comienzan a ser nuevas. La base de este modo de vida en aquel entonces fue la identidad única de los cristianos. Antes del cristianismo no había una identidad personal distinta. La religión era simplemente un aspecto de la identidad étnica o nacional. Es decir, si era de esta ciudad o de esta tribu, de esta familia, tú seguías a esos dioses, tú adorabas a esos dioses, seguías esa cultura. Pero a través de Jesús, a través del cristianismo, se introdujo al pensamiento humano el concepto de que tú puedes elegir a quién sirves y a quién adoras. Y eso es importante porque tú y yo y aquellos que no conocen al Señor tienen la oportunidad de elegir servir o no, o a quién servir o a quién adorar. Y desde entonces se abre la brecha para que todos podamos entrar en esa elección. Recuerde que hemos sido creados con libertad de elección. Independientemente de la raza, independientemente de la clase social, el cristianismo en aquel entonces afirmó radicalmente que tu fe en Cristo se convierte en tu nueva y más profunda identidad. Entonces se aplica que si alguno está en Cristo, es nueva criatura en Cristo Jesús. Esto significaba en aquel entonces, para escándalo de la sociedad romana, que todos los cristianos sean esclavos, libres o de alta sociedad, sin importar su raza y nacionalidad,
eran iguales en Cristo Jesús. Por eso hoy vemos hermanos de distintas razas, hoy vemos hermanos de distintas clases sociales, hoy vemos hermanos no importando su color de la piel, no importando su economía, no importando su trasfondo histórico, su trasfondo cultural, no importando su nacionalidad. Hoy todos juntos tenemos la oportunidad de ser iguales en Cristo Jesús. Y eso es motivo para darle gloria al Señor, porque es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya. Qué mejor noticia es esa, ¿no? Esto quiere decir que la iglesia era multirracial, multicultural, y experimentó una unidad sorprendente a través de las fronteras étnicas. Usted lo ve en el libro de los Hechos. A lo largo del libro de los Hechos podemos ver una notable unidad que había entre las personas de diferentes razas, colores y estatus sociales. Eso abrió la brecha para lo que hoy es la iglesia. Gracias a Dios por ella. Entonces no importa de dónde tú eres. A veces porque nacimos tal vez en hogares con ciertas tradiciones religiosas, decimos que somos de esa misma religión. Yo no sé a usted si le pasó, pero si usted nacía en un hogar católico, sobre todo en nuestras naciones latinoamericanas, a veces nos preguntan, ¿y tú qué religión eres? Y la gente tiende a nombrar la religión de su antepasado, ¿verdad? No, yo soy católico. ¿Por qué? Porque nací en un lugar católico. Mi mamá, mi papá, o lo que sea, testigo de Jehová, o mormón, de donde usted haya nacido, siempre como que es como que fuera así, o que tendría que ser así. Pero en Cristo Jesús tenemos la oportunidad. Y no importa entonces si tus padres son o siguen o no cierta religión o cierta creencia o cierta moralidad o como quiera llamarlo. Hoy Jesús te da la oportunidad. Hoy Él nos da la oportunidad a todos de elegir. ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas salvación? No sé, libertad tal vez, o restauración. Tu matrimonio está viviendo conflicto y necesita una intervención divina porque ya humanamente no puedes hacer nada. Bueno, Cristo te da la oportunidad en este día de acceder a su perdón, de acceder a lo que solo a través de su Espíritu Santo puede provocar en tu corazón alivio, no sé, sustento espiritual, gozo, paz, salvación, perdón. Es lo que muchos necesitan, perdón hoy. Entonces, nadie más que el mensaje que Cristo da es la respuesta a tu necesidad, hermano y amigo querido. Y sabe, además, en aquel entonces la iglesia tenía algo dentro. Era una comunidad, si pudiéramos decirlo así, de perdón y de reconciliación. ¿Tú sabes? En aquel entonces, ¿sabe? Cada tribu se encargaba de ayudar a su gente y todo, pero los cristianos demostraron que no importando los lugares de donde fueran,
Ellos tenían la facilidad de llegar a otros, de ofrecer perdón, de ofrecer, misericordia, reconciliación a la gente, no importa que fuera. Los cristianos en aquel entonces eran prácticamente siempre eran excluidos, incluso muy criticados, fueron activamente perseguidos, pero aún así, aunque eran encarcelados, atacados, muchos muertos por causa del nombre de Cristo, siempre enseñaron ellos y siguieron el perdón. Y no respondían con violencia a quienes les oponían, sino que en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de ofrecer perdón y reconciliación a quienes necesiten. ¿Sabe? La iglesia primitiva o primera iglesia, no me gusta decirle primitiva, me gusta decir la primera iglesia, era famosa por su cuidado con los que sufrían, con los pobres. Y sabe, todo eso a mí me lleva a la actualidad. Porque si bien es cierto, las culturas tal vez son diferentes, si bien es cierto, las épocas son diferentes, pero yo me doy cuenta que las mismas cosas que en aquel entonces sucedían, suceden hoy en día. Yo me di cuenta que las mismas necesidades que habían en aquel entonces, espirituales, morales, sociales, las hay hoy en día. Entonces, si la iglesia de hoy hiciera la labor como debemos hacerla, o como tal vez nos enseña la palabra que ellos lo hacían en aquel entonces, creo que el efecto sería, o el impacto social sería muy diferente al que hoy mismo estamos teniendo. Entonces yo le hablo hoy a la iglesia. Yo sé que la mayoría de los que ven estos mensajes o de los que se conectan con nosotros son iglesia. Muy poca gente que accede a estos mensajes no conoce a Cristo. Por eso le hablo hoy a la iglesia y le pusimos seamos iglesia. Porque creo que la respuesta para el mundo es que tú seas iglesia. Creo que la respuesta al necesitado es que tú seas iglesia. Creo que llegar al matrimonio que está en conflicto o vecinos que están con problemas depende de que tú seas iglesia. Sanar a los enfermos depende de que tú seas iglesia. Llevar la buena noticia al perdido depende de que tú seas iglesia. Entonces, si tú y yo somos iglesia, creo que el mundo respondería diferente a nuestra labor, respondería diferente a nuestro mensaje de hoy. Para allá vamos. La iglesia de aquel entonces era una comunidad, hermanos, comprometida con la moralidad de la vida. Usted sabe que no es simplemente que los cristianos se opusieran al aborto, porque en aquel entonces también lo había, sino que el cristianismo salvaba a los niños, incluso no deseables. Yo leía unos comentarios y me impactaba leer que si familias no deseaban a los niños, los iban a botar a los basureros, porque eran hijos indeseables, hijos no deseados, y los botaban a los basureros. Y eso arriesgaban a que o morían ahí o eran agarrados por gente que los utilizaba para, prostituirse o para otro tipo de cosas aberrantes. Y los cristianos incluso acudían a esa gente, a esos niños, los salvaban, los ayudaban, los levantaban, los acogían y los recibían. Entonces había son muchas las cosas. No es que solo nosotros decimos, no, nosotros no aprobamos el aborto. O no, nosotros no aprobamos el matrimonio homosexual. Son muchas razones las que nos llevan a nosotros mantenernos sólidos, firmes tal vez en nuestros principios. En aquel entonces era permitida la promiscuidad sexual de un hombre casado, imagínense. En cambio, de la mujer casada se le prohibía, pero del hombre casado podía. Y nosotros como iglesia juzgamos que la relación extramarital no es pecado en realidad, no es aprobada por la iglesia.
Sin embargo, hoy nuestras sociedades nos atacan por pensar diferente. Nos atacan por mantenernos en nuestros principios morales o bíblicos. Aunque me los tilden de anticuados, yo sigo creyéndolos. Y no negociaremos. Bueno, al menos personalmente, no negocio con la demanda del mundo de hoy. Todos estos principios cívicos y morales son parte, ¿sabe qué?, de la nueva identidad en Cristo. Por eso que la iglesia tiene que ser diferente. Por eso que tú y yo como iglesia debemos ser diferentes en la actualidad, hermanos. Y sabe, esa iglesia, aparte de mostrar su nueva identidad en Cristo, ellos también utilizaban todos los dones que tenían. Y sabe, eso marca la diferencia de la iglesia que yo a veces veo hoy. ¿Por qué era tan eficaz el trabajo? Cuando usted lee el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo hasta todo el libro de los Hechos, usted ve una iglesia poderosísima, usted ve una iglesia arrasante, usted ve una iglesia impactante, usted ve una iglesia que no tenía barreras, no tenía límites para propagar el evangelio. Y yo me doy cuenta que cada uno hacía lo que tenía que hacer. Hoy me doy cuenta de una iglesia muy pasiva. Hoy me doy cuenta de una iglesia muy cómoda, muy tranquila, muy tiene que comer, o tiene donde vivir, o tiene su buen trabajo, o su salario, o lo que sea. Estamos tranquilos, estamos cómodos y nos conformamos con ello y nos quedamos ahí. Filipenses habla que Dios nos dio diferentes dones a todos para provecho de la iglesia. Y así como el cuerpo es uno, dice, cada uno es parte, es miembro de ese cuerpo. Dice, cada uno tiene una función en particular que hace que ese cuerpo se mueva y funcione correctamente. Y al igual que aquel entonces, no todos estamos llamados a ser sacerdotes, pero sí todos estamos llamados a servir en una u otra área o de una u otra manera al Señor. Entonces yo le hablo a la iglesia hoy. Yo te hablo a ti, hermano, que estás en casa, que estás mirando, o que tal vez mañana se conecte o cuando sea. A usted le hablo hoy. Hermano, la pasividad no es una opción cuando seguimos a Cristo. Todos estamos llamados a servir. Tú estás llamado a servir. Yo estoy llamado a servir. Y cada uno en su función, cada uno en su labor. Eso hacía que la iglesia de los Hechos sea eficaz, sea diferente. Y en la época eso hacía que ellos hayan sido llamados, aquellos que trastornan al mundo. Hoy no trastornamos a nadie. Hoy estamos tan cómodos que ni el que vive al lado, o el compañero de trabajo, o mi vecino, nadie sabe que eres hijo de Dios. Usted sabe, estamos con la firme convicción, con el equipo de Visión de Vida, de líderes y de hermanos que estamos trabajando, estamos con la firme convicción de que este va a ser un año de labor, este va a ser un año de cosecha, este va a ser un año de trabajo. Bueno, en realidad siempre debió haber sido nuestra primera prioridad, trabajar para el Señor, llevar la palabra del Señor donde sea, hermano. Pero hoy, este año, yo me he puesto la firme convicción que si en este lugar usted quiere venir a sentarse y ser servido por los demás, mejor búsquese otro lugar, porque aquí vamos a trabajar, aquí vamos a servir al Señor donde Él nos quiera enviar. Sí. Tenemos el deber de llevar nuestra buena noticia a todos aquellos que están necesitados, hermanos. Así que si tú eres parte de este ministerio,
ponte las pilas o levántate, porque vamos a trabajar, vamos a llevar el mensaje de salvación a quien lo necesite, y que sí hay necesidad. Podemos decir, no, en Canadá no hay necesidad. Sí hay necesidad, hermano. Hay necesidad espiritual, hay necesidad moral, hay necesidad. La gente busca de una u otra manera saciar una necesidad interior que solo Cristo puede llenar. Entonces vamos, iglesia, vamos, hermanos. Este va a ser un año, o el comienzo de una era, o el comienzo de una década, no sé cómo usted le quiera llamar, pero dele, levántese. Tiene dones, yo sé que tiene dones. Mire, cuánta gente hay hoy en las iglesias que no utiliza sus dones. Yo lo veo cada semana. Podemos tener este lugar lleno, pero habrán 10, 15 o 20 que están activos, y la otra parte, más del 60%, está inactiva. Siendo que tienes dones, siendo que tienes talento, si tú cierras los ojos y piensas 10 segundos, yo te aseguro que encontrarás más de una o dos habilidades, una o dos talentos que tú tienes, y encontrarás, y si hilas más fino, puedes encontrar hasta el propósito de Dios para tu vida que no estás haciendo. Sí. Y yo le pregunto, mire, cierra sus ojos ahí si quiere 2 segundos y piense, ¿está usando sus dones? La mayoría va a decir, no, la mayoría va a estar como en la duda. ¿Responde usted al llamado del Señor? ¿Estás usando tus talentos en este tiempo? ¿O estás en casa muy cómodo, tranquilo ahí, esperando que se abra la iglesia? ¿Para qué? ¿Para venir a sentarte cómodo aquí tranquilo? No. Sí. Debemos ser como nuestros hermanos en aquel entonces. Sí. Porque aparte de mostrar su nueva identidad en Cristo Jesús, aparte de utilizar sus dones, los dones que ellos tenían, hermanos, ellos, ¿sabe?, proclamaban una verdad que transformaba vidas en aquel entonces. Sí. Y la primera iglesia no ofrecía una opción psicológica. La primera iglesia no ofrecía un moralismo cómodo, ni una espiritualidad agradable a la gente. Realmente ofrecía la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Una verdad que tiene el poder de cambiar vidas. Sí. Solo el mensaje de Jesús. Ningún otro mensaje puede transformar una vida. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres transformado en Cristo Jesús. Sí. Cuando la verdad de Cristo entra en una vida, es cuando tú y yo somos cambiados por completo. Si antes llevabas una vida de pecado, en Cristo Jesús te hace santo, te santifica, perdona esos pecados y te hace una nueva persona. Y de ahí tú comienzas una nueva vida en Cristo Jesús, llena de propósito, llena de planes divinos que son los mejores. La Biblia dice que los planes de Dios son buenos, no son de mal para cada uno de nosotros. Sí. El mensaje de Jesús. La primera iglesia entendió que cuando daban el mensaje de Cristo, vidas eran transformadas, gente era sanada, gente era cambiada, gente era transformada, esclavos eran liberados, gente, no sé, endemoniada era liberada en Cristo Jesús, porque el nombre de Cristo tiene poder. Y hoy es exactamente el mismo mensaje, hermano. Nada ha cambiado. Si tú ves a un necesitado, háblale de Cristo, preséntale a Cristo, ora por él y verás cómo Cristo actúa en su vida y en su corazón. No podemos quedarnos tranquilos, no podemos quedarnos cuando estamos viendo gente irse al infierno, gente muriéndose a través de esta pandemia que nunca conoció a Cristo. Tenemos esa labor. ¿Está usted compartiendo ese mensaje que transforma? Vamos, hermano. Este mensaje perdona, este mensaje transforma, este mensaje restaura matrimonio, restaura vida. Este mensaje es poderosísimo.
Y ellos lo entendían. Es que la iglesia de hoy lo entiende. Yo sé que hay hermanos que nos ven de distintos lugares en Sudamérica, en Centroamérica, no sé, bueno, en Estados Unidos también. Y yo le pregunto a usted, sí, ¿sabe? La primera iglesia estaba unida. Hoy la iglesia está muy desunida. Ellos estaban unidos y participaban de todos los servicios en el templo. No había tiempo para otras cosas. No había tiempo para perder en banalidades, hermano, que a veces perdimos el tiempo en tanta tontera, disculpando la palabra. Dice Hechos 2:42. Eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en la unión fraternal, en partir el pan y en las oraciones. El verso 46 dice, todos los días acudían juntos al templo. Hermano, aquí a veces estamos una vez a la semana. O 2 veces cuando venimos viernes y domingo, y a veces decimos, no, es mucho, yo estoy yendo demasiado a la iglesia. Hermanos, ¿qué es eso? Yo me acuerdo en mi juventud, hermanos, bueno, allá en Chile, a veces pasábamos toda la semana en los servicios, hermano. O las primeras veces cuando yo llegué aquí a Canadá, íbamos casi todos los días a la iglesia. Pero hoy la iglesia está muy cómoda. Agregamos un día más en la semana y ya los hermanos empiezan a quejarse. No puedo, no tengo tiempo, yo no voy, yo voy solo el domingo, yo voy solo el viernes y domingo. Y no hemos entendido en realidad muchas cosas. En la primera iglesia los cristianos se amaban, se cuidaban unos a otros. Usted sabe, estos últimos años nos han enseñado a cuidarnos. Hemos tratado de tener cuidado de uno del otro, hermano. Tenemos un equipo que estamos tratando de estar pendientes de la gente, aunque no los podemos alcanzar a todos. Y los hermanos se enojan. Si no los alcanzamos a todos, se enojan los que no hemos podido alcanzar, hermano. ¿Qué es eso? Una dependencia que se ha creado en la gente, que hay que estarlos llamando, o cuidando, o viendo, o visitando. No, hermanos, la Biblia dice que ellos iban a la iglesia, ahí recibían la palabra del Señor, ahí eran instruidos para que cuando salgan no dependan ya de lo que que me llame, que me visite, no, sino que vayan a hacer su labor, a utilizar sus dones, a impactar al mundo, a trastornar al mundo, a llevar el mensaje a quien lo necesita. Eso es ser iglesia. Sí. Cristo sacia toda nuestra necesidad. Entonces, si tú estás en la iglesia o estás en tu trabajo, estás saciado por Cristo Jesús. Entonces puedes transmitir ese sustento de tu vida a otros. Sí. Cuando la primera iglesia se reunía en los templos, celebraban la cena del Señor. Y sabe, la Biblia dice que lo hacían con alegría, con sencillez de corazón, hermano. Debemos entender, iglesia, y enseñar que nuestras reuniones son una celebración. Cuando usted venga aquí, viene a celebrar la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Viene a celebrar la salvación. Viene a celebrar el perdón, que Dios tuvo misericordia de usted. No venga triste, no venga angustiado, venga a dar gracias al Señor por la bondad que Él ha tenido con usted. Sí. Y sabe, la mayoría de la gente quiere estar donde hay alegría. Organice una fiesta. Yo me acuerdo en el mundo que a veces en Chile las fiestas se hacen en las casas y todo eso. Yo creo que en su país también, yo creo. Y allá cuando alguien organizaba una fiesta, hermano, se llenaba. Porque la gente busca dónde estar alegre, dónde estar jovial, dónde poder disfrutar. Y si lo traemos a la iglesia, a un protocolo fúnebre, hermano, a algo, una cosa tan, no sé, que a veces llega a dar escalofrío entrar a lugares. Pero en cambio en un ambiente de celebración, en un ambiente de gratitud, en un ambiente de armonía, de unidad, de comunión al Señor. ¿Usted cree que la gente no le va a gustar estar ahí? Claro que sí. Porque eso es lo que todos necesitamos. Sentirnos acogidos, sentirnos parte, sentirnos amados, sentirnos aceptados. Y es nuestra labor como iglesia. Y sabe, lo que producía ese vivir, lo que producía esa iglesia en aquel entonces, la Biblia la describe de esta manera. En Hechos 2:47 dice que ellos alababan a Dios, tenían favor con el pueblo, dice, y el Señor añadía a la iglesia
todos los que habían de ser salvos. Usted sabe, yo creo en los sistemas de evangelización, yo creo en muchas cosas. Yo creo en esos, tal vez que podemos decir, programas que hacen las iglesias para poder ir y predicar el evangelio. Pero sabe también lo que yo creo, de que si yo, si tú, si aquel hermano, si el que se sienta ahí, que el que está ahí atrás, que el que está en la entrada, que el que está en la puerta, que el que está cantando, si todos hiciéramos nuestra labor, si todos usáramos nuestros dones por el bien del reino del Señor, el Señor se encargaría de traer a este lugar todos aquellos que necesitan ser salvos. Sí. Y vamos a seguir siendo programas, vamos a seguir haciendo programas de evangelización, programas para ayudar a la gente. Sí, lo vamos a seguir haciendo, pero yo creo que Dios también añadiría a aquellos que han de ser salvos si tú y yo hacemos nuestra labor en la iglesia como Cristo, como iglesia en realidad. Seamos iglesia, hermanos, seamos la iglesia que Cristo necesita en estos tiempos. Sí, y ellos crecían exponencialmente. Sí, cuando nuestras iglesias demuestren estas características de la iglesia, de la primera iglesia, hermano, el crecimiento será automático. Y no es que busquemos crecer, no, pero sí buscamos que gente conozca el mensaje de Cristo, sí buscamos que matrimonios sean restaurados, sí buscamos que jóvenes salgan de la droga, sí buscamos que niños comiencen a entrar en la palabra del Señor desde chicos, para que cuando sean grandes no se aparten de ella, hermano, y no caigan en la garra de este sistema hoy tan inmoral, tan, no sé, tan desorientado espiritualmente. Sí. Tenemos un gran reto, tenemos un gran desafío, iglesia. Sí. Y por eso lo hablo hoy, por eso lo hablo ahora, antes de que volvamos. Porque cuando volvamos, vamos a volver a trabajar para el Señor. No vamos a volver a sentarnos ahí, a estar en nuestra comodidad. No, hermano, por eso le estoy diciendo 2 semanas antes, para que se vaya preparando. Si usted es de los que va a congregarse con nosotros, vamos a trabajar. Usted va a ser parte de este llamado. Usted va a ser parte de esta obra. Así que ya se lo advierto, ya sabe, si usted va a venir, se le va a acercar, se le va a ir a decir, se le va a ir a preguntar. Sí. La otra semana igual vamos a seguir hablando de esto mismo. Yo quiero tomar tal vez este tiempo que me queda. No le quise robar mucho tiempo porque sé que está ocupado, que a lo mejor tiene otras cosas previstas, o ya tiene hambre, no sé, pero bueno. Pero sí quise tomar primer mensaje del año mío, porque sé que aquí ya hemos estado dando mensajes. Y me gustó el hecho de que el primer mensaje que se dio en este lugar hablaba de cuando Pablo dijo, desechando lo que queda atrás, se concentra en lo que queda adelante. Y ese día yo le dije a mi esposa, incluso a la gente que estaba conmigo en Chile, yo le dije, si yo hubiese predicado como primer mensaje, yo habría hablado de esta misma cosa. Porque sí, cada año yo me forjo esa mentalidad. Cada año, termina el año, yo digo, Señor, dejo todo lo que quedó atrás. Ahora me concentro en lo que está adelante. Para allá voy, para allá vamos. Sí. Proseguimos a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y yo se lo aconsejo a usted también. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que responder por lo que nos ha sido dado. Sabemos que ya los tiempos son finales. No le voy a hablar de lo que yo entiendo de esta pandemia, de las vacunas, de la obligación que tenemos de ir a vacunarnos, de los pasaportes. No le voy a hablar de eso porque es otra historia, otro cuento. Puede ser otro mensaje más escatológico si usted quiere tomarlo de esa manera. Pero me lo reservo
Pero yo veo y entiendo que se vienen cosas que la Biblia nos está anunciando para el final de los tiempos. Y eso nos avecina a la venida de Cristo. Y eso nos avecina al tiempo del fin, donde usted y yo un día nos vamos a tener que presentar delante del Señor y dar cuenta de lo que nos fue dado, de lo que nos fue, de para qué fuimos llamados, de lo que Dios puso en nuestras manos. Y lo que menos quiero es que usted sienta miedo en este momento, pero sí que sienta un temor por su llamado, sienta un temor por lo que usted ha sido llamado a hacer, sienta un temor por aquel mensaje que usted a veces recibe en la calle o cuando ve una necesidad y usted hace oído sordo. Sí. Y yo le pregunto hoy a la iglesia que nos ve, que nos escucha, tu nueva identidad, ¿la ven los demás? ¿La saben los demás? ¿Saben que la tienes? ¿O te confundes? ¿Sabes? Hoy cuesta identificar los cristianos. Cuesta identificar la comunidad cristiana. Hoy cuesta. Yo he estado en lugares donde nadie sabe que la gente es cristiana. Si uno no pregunta, nunca sabrían. Y son como, yo le digo, ninjas de la fe, porque mientras menos lo vean, mejor. Sí. Tu nueva identidad, ¿la ven? La ven cuando hablas, la ves cuando caminas, la ves cuando te presentan, la ve la gente cuando, en lo que tú haces por los demás. Es que la ven. Como en aquel entonces se veía en la iglesia. Utiliza los dones que tú estás teniendo. Utiliza los dones que tienes. Hermanos, yo sé que hay gente en la iglesia que puede ministrar. Yo sé que hay gente que puede enseñar. Yo sé que hay gente que puede guiar a otros. Yo sé que hay gente que puede cantar. Yo sé que hay gente que puede tocar instrumentos. Yo sé que hay gente que puede orar por los enfermos. Yo sé que hay gente que tiene llamados, tiene dones de sanidades. Yo sé que hay gente que tiene dones proféticos. Yo sé que hay gente que hermano, hay tanta labor, tanto trabajo en el cuerpo de Cristo que el cuerpo hoy, si el cuerpo lo paramos para que camine, caminaría tan chueco, tan mal, estaría tan atrofiado, porque tu parte, el miembro que tú representas en ese cuerpo, no está haciendo su labor. Y si mi mano no funciona, yo no podría manipular nada con esta mano porque no funciona. Y mi cuerpo estaría atrofiado en cierta manera. De la misma manera el cuerpo de Cristo está atrofiado cuando tú no haces tu labor y no puede caminar correctamente, sino que tiene dificultad para moverse. Tiene dificultad para alcanzar lo que debe alcanzar a través de tus manos. No sé si se da cuenta. Pero tus dones, tus habilidades, eso que Dios puso en ti es para que tú lo uses. Es para que tú alcances, para que tu parte en el cuerpo de Cristo lo haga funcionar correctamente a la par de aquellos que están funcionando y activados completamente. ¿Ah? Así que vamos, hermano. Vamos, iglesia, anímate, levántate. Ahora que volvemos a reunirnos, anímate, usa sus dones o analízalo. Tienes 2 semanas para analizarte. 2 semanas para analizarte. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué podría yo hacer en el reino? Y cuando vuelvas, tú vienes y dices, pastor o hermano o líder, yo quiero hacer esto. Hermano, yo puedo hacer aquí. Yo quisiera ayudar en esto. Yo quiero trabajar aquí. Y no lo dudes, aquí Dios tiene campo para todos nosotros. Sí. Hay gente que necesita lo que tú tienes. Que yo tal vez no lo puedo hacer, pero tú sí. Sí. Sí tenemos nuestro campo de trabajo, cada uno de nosotros, pero no puedo hacer lo que tú fuiste llamado a hacer. Tú no puedes hacer lo que yo fui llamado a hacer. Entonces tú y yo hacemos que el cuerpo de Cristo funcione correctamente. Sí. Vamos, hermano, comparte lo que tiene. Esa verdad de Cristo que transforma vidas, que libera, que sana, que restaura. Es que tú la compartes.
Vamos, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo, hermano. Es que demuestras unidad o estás peleado con todo el mundo en la iglesia. No. Participa de los servicios. Es que cuando vienes a la iglesia, vienes jovial, vienes alegre, vienes contento o vienes amargado buscando que te levanten el ánimo. Hermano, tú como iglesia deberías venir aquí a recibir del Señor para poder llevar a otros. No para salvarte tú o para que te salven a ti, porque ya eres salvo. Tu fe es suficiente para que salgas adelante. Tu fe es suficiente para que te levante. Tu fe es suficiente para que vivas y vivas abundantemente. Y no hablo de dinero, hablo de tu vida, de tu persona. Sí. Demuestra su unidad como iglesia. Participa de los servicios en el templo. Si eres de los cada 8, hermano, yo te animo a que sea viernes y domingo al menos por el momento. Hasta cuando abramos más días. Esa es la clase de iglesia que el mundo quiere ver. Sí, esa que trastorna ciudades, esa que, no sé, esa que transforma vidas. Yo quisiera orar ahora, que ahí donde está usted, hermano, cierre sus ojos. Si está ocupado, deje de hacer lo que está haciendo, cierre sus ojos, porque esto es serio. Esto, Dios necesita que tú entiendas que no tenemos tiempo que perder hoy. Yo quisiera orar por ustedes, hermanos, que están en casa, familia de la fe. Que mismo si no eres parte de este ministerio, donde tú sea que estés, es exactamente lo mismo. Somos parte de un mismo cuerpo. No solo este ministerio es el cuerpo de Cristo, sino que este, junto al otro, junto a los que están en Europa, junto a los que están en Asia, junto a los que están en todo el mundo, somos el cuerpo de Cristo. Y todos hemos sido llamados a ganar al mundo para Cristo. Así que vamos a orar esta mañana o tarde ya. Vamos a orar y presentarnos delante del Señor. Y si tienes que reconciliarte con Dios, vamos, dale. Si tienes que pedirle perdón por tu inactividad, dale, hazlo delante del Señor. No tengas temor, que mejor es que hoy lo podamos hacer, que cuando ya sea tarde y digamos, ¿por qué no lo hice en aquel entonces? Y vamos a orar hoy. Vamos a orar por ello. Vamos a orar por la iglesia que Cristo necesita que se levante en este tiempo. Esa iglesia que demuestre su identidad. Esa iglesia que utiliza los dones. Esa iglesia que comparte lo que tiene. Esa iglesia que lleva la verdad, que transforma a otros. Y esa iglesia que cuando se une, wow, crea un aposento, crea un altar para nuestro Señor. Padre, yo te doy muchas gracias esta mañana por permitirme, Señor, entregar este mensaje que has puesto en mi corazón, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Dios, que primeramente me motiva a mí, primeramente me habla a mí, Señor. Habla a mi comodidad, primeramente habla a mi quietud, tal vez, Señor. Habla, tal vez, Señor, a mi pasividad en muchas áreas. Y me confronta, Señor, a tu palabra y me inquieta, Señor, a entender y a obedecer lo que tú me estás diciendo. Así oro por la iglesia, Señor, que está en casa hoy. Así oro por cada uno de mis hermanos que está hoy en sus hogares, Señor. Tal vez oyendo esto, Señor. Y sé que muchos estarán haciendo oídos sordos incluso a este mensaje, Señor, que directamente va para ellos, pero sé que aún así el enemigo a veces confunde nuestras mentes y nos hace ver las cosas de otra manera. Pero oro para que para que toda mentalidad de, Señor, opositora sea hoy en este momento cancelada de la mente de nuestros hermanos. Señor, oro para que ningún pensamiento extraño, ningún pensamiento, Señor, antagónico, ningún pensamiento que se oponga a la verdad de Cristo Jesús entorpezca la eficacia
eficacia de tu palabra, Señor, en sus corazones. Hoy yo oro y declaro una iglesia, Señor, activa. Hoy yo, Señor, proclamo y veo en fe, en espíritu, Señor, una iglesia que se levanta, una iglesia, Señor, que se activa, Señor, en los dones, una iglesia que demuestra quién es, una iglesia que no tiene temor de la persecución, que no tiene temor del que dirán, que no se queda, que no negocia con las demandas del mundo de este tiempo. Señor, yo oro por esa iglesia y te pido en el nombre de Jesús que así como la tenían nuestros hermanos de la primera iglesia, esa Señor, eso que brotaba de sus corazones, eso, Señor, que los conmovía a llevar el evangelio, eso, Señor, que provocaba en ellos ese deseo, esa hambre, esa sed de llevar tu palabra, Señor, nazca hoy a partir de este tiempo en nuestros corazones también, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, bendigo la iglesia, Visión de Vida. Bendigo cada líder de este ministerio, cada integrante de cualquier área de este lugar, Señor. Y bendigo a aquellos que hoy están inactivos, Señor. Y los bendigo y los desafío, Señor, a activarse en este tiempo, en este siglo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy muchas gracias y te pido una bendición para cada familia. Señor, si hay alguien que no te conoce hoy, Señor, y que está viendo o que verá este mensaje, te pido que hables a su corazón en este mismo momento y le hagas entender propósito y le hagas entender que tú le amas. Y le hagas ver que tú estás interesado en su corazón y que tú quieres transformar su vida, que tú quieres perdonar sus faltas, que tú quieres reconciliar su corazón contigo. Señor, en el nombre de Jesús, oro por ellos, oro por los que no te conocen, oro por los que están enfermos, oro por aquellos que necesitan paz en sus corazones, oro por aquellos matrimonios en conflicto, oro para que alguien llegue a ellos con tu mensaje, Señor, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es poder hablarle a la iglesia. Qué bueno es poder volver a verles nuevamente en 2 semanas. Hermanos, anhelo que nos volvamos a reunir para que juntos alabemos al Señor y seamos la iglesia que Él quiere que seamos. Yo desde aquí, Montreal, Canadá, me despido recordándoles que a partir del viernes 11, si no me equivoco, si tengo bien la fecha, del viernes 11 de febrero, en 2 semanas más, comienzan nuestros servicios presenciales acá en Montreal. Así que iglesia, prepárese, porque no vamos a venir a descansar, vamos a venir a activarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que yo les bendigo desde acá, que Dios les guarde, que Dios les cuide, sea prudente, tenga cuidado, no abuse de la fe, no abuse de que usted cree tanto en Dios, no abuse de ello, sino que cuide también su salud. Se lo deseo en el nombre del Señor y que Dios le guarde, que Dios le bendiga, que tenga una excelente semana. Nos vemos el viernes a las 7 de la tarde en línea, porque no podemos venir todavía este viernes. Así que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Me despido en el nombre del Señor. Amén y amén.